eventos, de sucesos, de espacios muestrales, etcétera. Entonces vamos a definir qué sería un evento. Y antes de que yo hable, quiero que alguien me diga qué entienden por un evento. Un suceso que sucede en un determinado momento. Un suceso que sucede. ¿Por qué no decimos un suceso que ocurre? Sí, profe, lo siento. Ujú. Ajá. ¿Qué ocurre? Ajá. Eso es lo que debo entender. Digamos, algo que ocurre, ¿sí? ¿Eso es lo que define usted como suceso? Sí, Ujú. ¿Los demás qué opinan? Un evento es algo que ocurre. Opino lo mismo. Ok. Efectivamente, un evento que también se puede llamar suceso es algo que ocurre o que puede ocurrir, ¿sí? Entonces, para que nos entendamos mejor en relación a eso, tendríamos que ponernos un ejemplo, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos. Vamos a empezar desde los más comunes y luego vamos a entrar a compararlo ya con un evento que ocurra en el ámbito de la genética. Así entonces, algo muy común, saquen de su monedero, de su bolsa, una moneda. ¿Ya la tienen? Ya, profe. Si alguien tiene acceso a un dado, también ténganlo en la mano. ¿Sí? No, yo, por ejemplo, no tengo dados, ¿eh? Sí, no acostumbro tener, a lo mejor sí, si me pongo a buscar los juegos esos de mesa, ¿verdad? Donde tenemos que la oca y no sé qué más que avanzan, ¿no? Cuando lanzamos dados. Bien, entonces tienen una moneda ya. Es más fácil que todos tengamos una moneda a que tengamos un dado. Pero bueno, ya tienen una moneda. Si nosotros pensáramos que cuando lanzamos una moneda estamos haciendo un experimento, es cierto, ¿verdad? Aunque también es para echar volados luego, ¿verdad? Cuando se quieren, cuando yo era niña, los que vendían chicharrones con su canasto ese, eran muy propensos a echar volados, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes hacen un experimento de lanzar una moneda, el resultado de lo que pueda ocurrir no es un único resultado. ¿Cuántos resultados pueden tener si lanzan una moneda? Dos. Dos. Uno es que sea sol y el otro es que sea águila. Esos son dos resultados posibles. Cada uno de estos resultados se llama evento. ¿De acuerdo? Entonces, un evento, podemos decir, es un posible resultado de un ensayo o de un experimento. ¿Sí escucharon? ¿Puede repetirlo? Un evento es un posible resultado de un ensayo. Ese ensayo puede ser también un experimento, ¿de acuerdo? De un ensayo o un experimento. Ahora, los posibles resultados de un ensayo o de un experimento se le llama espacio muestral. Ajá. Es decir, que al tener su moneda y saber que tienen dos resultados posibles, esos dos resultados posibles o esos dos eventos posibles a ocurrir constituyen el espacio muestral, ¿de acuerdo?
ese espacio muestral, bueno, ahorita regresamos a qué es desde la perspectiva de la probabilidad, qué significa y a qué es igual. Bueno, pensemos en otro evento, en otro ensayo. Otro ensayo puede ser el lanzamiento de un dado. Ahora, ¿cuántos eventos posibles a ocurrir tienen? 6. Si lanzan el dado, es posible que caiga el 1, que caiga el 2 o que caiga el 6. Por eso son 6 posibles eventos a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando el ensayo es lanzar el dado, ahora nuestro espacio muestral tiene 6 posibles eventos. ¿De acuerdo? ¿Alguien conoce las barajas? ¿Las inglesas? Yo ¿Chicos? no. ¿Las españolas? Sí. Ajá. Dígame, en las españolas, ¿cuántas figuras hay? Son 40 cartas. Ajá, 10 corresponden a Caballos. bastos, ¿a qué? Bueno, sí, ajá. Monedas, a copas. Ahora, Los oros son las monedas. O sea, hay 10 cartas que corresponden a bastos. Ajá. Pero no son, bueno, son 7 números, ¿verdad? Y luego 3 figuras, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. 7 figuras, no es cierto. 7 números y 3 figuras, ¿verdad? Las figuras corresponden ¿a qué? Yo las conozco como sota, caballo y rey. Ajá, yo también así las conozco, pero no sé si así se llaman. ¿Sí, chicos? Bueno, luego hay otras figuras que son los oros, decía el compañero. Aquí es igual. Tenemos también 7 números más 3 figuras que corresponden a oros o a monedas, decía yo. Las otras son las copas, ¿sí? Pero ahí sí. Y luego la otra, ya no sé cuál es la otra. espadas. Ajá, exactamente, son las espadas, no me acordaba. O sea que ya tiene rato que no juego, ¿verdad? Y la última es espadas. Bien, entonces, yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento rey de espadas? No saben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he abundado más. Pero de aquí ya podemos saber cuántos eventos posibles a ocurrir existen cuando sacamos una carta del montón. Sí. ¿Cuántos eventos? 10. 40. No, 40. 40. 40 eventos posibles a ocurrir. ¿De acuerdo? Y todo esto constituye el espacio muestral. ¿Sí? Ahora, según la teoría de la probabilidad, el espacio muestral es igual a 1. ¿Sí? Aquí en el dado, mi espacio muestral, que es este, también es igual a 1. ¿Sí? Y aquí, en donde tengo 40 posibles eventos a ocurrir, el espacio muestral es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros dijimos que la probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿sí? La misma teoría de la probabilidad nos da elementos para saber cuál es la probabilidad de que caiga sol o cuál es la probabilidad de que caiga águila, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a identificar eso de la probabilidad que acabo de decir? Pues muy sencillo, diciendo que,
por Dios. Sí, señalando que la probabilidad, escuchen lo que digo, por favor, la probabilidad es el número de veces en que puede aparecer un evento de un total teórico. Repito, la probabilidad de un evento es el número de veces en que puede aparecer un evento de un total teórico. Tratemos de aplicar eso que acabo de decir al primer caso que tenemos, al lanzamiento de una moneda. ¿Cuántas veces aparece el sol en este planteamiento teórico? ¿Cuántas veces aparece? Una. Uno. ¿Y cuál es nuestro total teórico? 2. 2. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento sol es esta. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llaman a esto? Léanlo, ahí está escrito. ¿Cómo le llaman? Chicos, no lo leen como 1/2, ¿cómo lo leen? 1 en 2. No. No lo La lean. probabilidad de 1 en A 2 ver, posibilidades. lea esto que está aquí, no esté intentando decirme lo que yo acabo de decir. Un medio. Un medio, así se lee, ¿no? Entonces, la probabilidad de que caiga el evento sol cuando lanzo una moneda es un medio, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la probabilidad de que caiga águila? Un medio. Otra vez, es el número de veces en que aparece un evento de un total teórico. Ahí lo escribí y es un medio. ¿Se entiende, chicos? Esto así escrito quiere decir que estamos utilizando o más bien interpretando a la probabilidad como frecuencia relativa. ¿Sí? La probabilidad siempre se expresa en frecuencia relativa, anótenlo por favor. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Lo que les acabo de decir, pero lo vuelvo a repetir. La frecuencia relativa es el número de veces en que aparece un evento de un total teórico. ¿Listo? Ahora, aquí el asunto es saber si sumo un medio y un medio me da 1, ¿es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Porque la teoría de la probabilidad me dice que todo el espacio muestral tiene el valor de la unidad. Ahora, con base en eso, ¿qué probabilidad tiene el evento 5 si lanzo un dado? ¿Un sexto? Un sexto. Un sexto. Cada número, ¿qué probabilidad tiene? Un sexto. Un sexto. Ajá. Entonces, si sumo un sexto, ¿a qué es igual? ¿A 1? A 1. Ahora veamos en las barajas. ¿Qué probabilidad existe de que yo saque una carta que tenga copa? 10 de 40. Exactamente, 10 de 40, ¿sí? ¿Qué probabilidad existe de que saque en una tirada un número 1, sin importar la figura? 4 de 40. 4 de 40. ¿Sí? ¿Qué probabilidad existe de que saque en una carta a uno de la rancia aristocracia? 4 de 40. ¿No? 12 de 40. Ajá, porque hasta la sota es parte de la rancia aristocracia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces son 4 reinas, 4 reyes y 4 sotas. Son 12 de 40, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener una copa un 10 de copas? No hay 10 de copas. Sí, va, es la figura. Es el rey, sería La el 10, sota. ¿verdad?
pero no se marca con números, sino con figura. Bien, ¿cuál sería la probabilidad de que sacara en una tirada un 7 de oros? 1 de 40. Uno de 40. Uno de 40. Uno de Ajá. Entonces ya ven cómo se maneja la probabilidad en estos eventos que son juegos de azar, chicos. Sí. Bueno, pero si ahora lo llevamos a cosas más serias, las llevamos al ámbito de la genética, ¿se podrán aplicar? Bueno, veamos. Voy a describir aquí una cruza entre dos individuos que difieren en un par de caracteres. ¿Cómo se llama eso? monohíbrido. Ajá, una cruza monohíbrida, ¿sí? Del cruzamiento de esos dos voy a obtener la primera generación de hijos, ¿sí? La primera generación de hijos van a aparecer todos los descendientes con color amarillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el carácter dominante. Bien, hasta aquí veamos. ¿Qué genotipo tendría el progenitor de color amarillo atendiendo a que son líneas puras? Díganme, chicos. Doble A mayúscula. Ajá, ¿cómo se llama para que no me digan doble A mayúscula? Homocigoto dominante. Homocigoto. Exacto. ¿Homocigoto qué? Dominante. Dominante. Perfecto. Sí, exactamente, así se llama. ¿Y cuál sería el genotipo del verde? Homocigoto recesivo. Efectivamente, es un homocigoto recesivo. Bueno, como ya sabemos, ahí describimos el genotipo de los individuos. Se caracteriza porque tenemos a los genes agrupados en pares, ¿sí? Cuando estos individuos formen sus gametos, ¿qué tipo de gametos forma el amarillo? ¿Y qué tipo de gametos forma el verde? Un tipo. ¿Cuál formaría el amarillo? A mayúscula. A mayúscula. Ajá. Gametos, ¿en dónde va una A mayúscula? ¿Sí? Y el verde, gametos, ¿a dónde va un gen que hemos simbolizado con la letra A minúscula? ¿De acuerdo? Chicos, cuando estos gametos se fecunden, el individuo que resulte de esta fecundación va a tener ¿qué genotipo? Heterocigoto. ¿Sí? Y que se escribe a mayúscula, a minúscula. Ajá, aquí observen entonces, el carácter dominante es el amarillo, por eso le pusimos símbolos con letra mayúscula, ¿de acuerdo? Pero además, como es dominante, es el que aparece en la F1. ¿Se entiende, jóvenes? Ahora, Sí, me profesora. interesa llegar a la F2. La F2, voy a llegar a la F2 del cruzamiento o de la autofecundación de la F1, ¿sí? Yo lo voy a indicar aquí como F1 por F1, aunque en el caso del chícharo es autofecundación. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Bien, entonces, para poder llegar a la F2, yo necesito saber qué tipo de gametos va a formar un individuo de la F1. Entonces, ¿qué tipo de gametos formaría? Pregunto. 2 tipos. 2 tipos. Permítanme, déjenme ir acomodando esto, si no, no me va a caber, no me va a alcanzar el espacio. Aquí ya está tapé. Símbolo de por. Bueno, ya saben que ya no puedo destapar el símbolo, ya saben.
que es amarillo por amarillo. El genotipo de este otro amarillo, ¿cómo será? Si es de la F1, es el mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de gametos formaría un individuo de la F1? Chicos, Dos tipos, uno con A mayúscula y uno con A minúscula. exactamente. Entonces, vean, aquí que estamos viendo que el heterocigoto va a formar dos tipos de gametos, mientras que los homocigotos solamente uno, ¿de acuerdo? Esto que estamos diciendo de que un individuo monohíbrido forma dos tipos de gametos, lo vamos a escribir sobre un tablero de ajedrez, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, si se fecundara este gameto con este, ¿qué combinación de genes tengo? Esta. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. ¿Sí? Si se fecundara este con otro, con este de aquí arriba, tendríamos esta combinación. ¿Sí? ¿Cómo se llama este? Heterocigoto. Ajá. Si se fecundara este con este, ¿qué tendríamos? Otro Heterocigoto también. otro heterocigoto también, ¿sí? Y finalmente, si se fecundaran los este con este, ¿qué combinación produciría? Un homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Ahí tenemos un homocigoto recesivo. Ahora vean, ¿dónde está nuestro espacio muestral? ¿Dónde lo podemos identificar? Primero, en la formación de gametos, aquí tenemos un espacio muestral, ¿sí? ¿Cuántos posibles resultados hay? 2. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de A mayúscula entonces? Un medio. ¿Y cuál es la de A minúscula? Un medio. Ajá. ¿Y un medio más un medio nos da 1? Sí. Sí. Bien. Vamos a ver, ¿a dónde tenemos otro espacio muestral? Aquí. ¿Dónde están los posibles eventos a ocurrir? ¿Cuántos son los posibles eventos a ocurrir, jóvenes? 4. 3, ¿no? Exacto. No, son 4. Bueno, 4 por 1. Se repite. Ahora, si le pregunto de los genotipos, ahora sí estoy de acuerdo con usted. Son 3. Ajá. Ok. Pero ahorita son 4. Cada uno de ellos, ¿qué probabilidad tendría? Un cuarto. Un cuarto. Cada uno de ellos un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Y si lo sumo, ¿qué me da? 1. 4 Uno. cuartos y 4 cuartos es igual a 1. ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, profa. Bien, entonces ya tenemos esto. Ya hemos dicho entonces aquí nuestro espacio muestral es igual a 1 aquí y aquí es igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces estamos aplicando los conceptos de espacio muestral y de evento. Y además ya sabemos cómo calcular la probabilidad aquí. ¿Sí? Sin embargo, nos falta identificar otras cosas. ¿Sí? Voy a poner acá un ejemplo más. ¿Sí? Donde voy a considerar cómo se determina el sexo en los humanos. ¿Sí? El sexo en los humanos, deben acordarse, se determina por el tipo de cromosomas que poseemos. ¿Sí? Chicos, entonces, de acuerdo con esto, una mujer, ¿qué cromosoma sexual puede aportar en sus gametos? X. Solamente un solo tipo de cromosomas, que es el X. Y los varones, ¿cuántos cromosomas distintos pueden aportar en sus gametos? 2. 2, ¿ah? ¿Cuáles son? X Y. y Y. Bien. Si se fecunda este espermatozoide, si este espermatozoide fecunda este gameto, a ese óvulo, ¿qué
¿Qué tipo de descendiente tendrán? Mujer. Un individuo que tiene XX y por lo tanto va a ser una mujer. Y si fuera la otra fecundación, entonces tendríamos un individuo con cromosomas sexuales XY, lo que daría origen a un varón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bien. Nuestro espacio muestral, entonces aquí está. ¿Cuántos eventos posibles a ocurrir existen? 2. Dos. Dos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Niña o niño. ¿Sí? O mujercita y varoncito. Bien. ¿Qué probabilidad tiene cada uno de ellos? Ya lo dijeron, un medio y un medio, ¿no? ¿Sí? Ya está ahí. Entonces, cuando analizamos estos eventos que hemos descrito aquí, ¿sí? Debemos tener claro esto. Si analizando esta cruza, vean dónde está mi cursor, ¿sí? Sabemos que el individuo, un número 1, puede formar esos dos tipos de gametos, ¿sí? Ahorita lo señalo. Estos dos, ¿sí? Y sabemos que el otro individuo que tiene el mismo genotipo también puede formar dos tipos de gametos, que son estos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, si la fecundación que se produce se da entre este gameto y se va a producir este genotipo, ¿sí? Y si se dio este genotipo, excluyó la posibilidad de que se produjeran los otros. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, profesora. Sí, profe. Ajá. Bien, entonces, de acuerdo con esto, la teoría de la probabilidad ha planteado dos leyes. La primera ley se llama ley de los eventos excluyentes. ¿Ya, jóvenes, ya notaron eso? ¿Cómo Sí, profe. definimos a los eventos excluyentes? Se define así. La ocurrencia de un evento impide la ocurrencia de otro evento. ¿Ya puedo continuar? Sí. Sí, Sí, profe. Por ejemplo, si cuando una pareja que piensa tener un hijo, ¿sí? Ya están en la acción y de repente ya están los gametos para fecundarse. Si ocurrió esta fecundación, excluyó la posibilidad de que ocurriera la otra. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. sí, ¿Sí? Es decir, que por cada fecundación existe esto, pero sí, en una fecundación ocurre esta, excluyó la posibilidad de que ocurra la otra. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Sí. Esos Sí, son los profesor. eventos excluyentes, ¿sí? Ahora pongan punto y seguido. Cuando se quiere conocer la probabilidad de dos eventos excluyentes al mismo tiempo, se debe multiplicar la probabilidad, se debe sumar, se debe sumar la probabilidad de un evento con la del otro evento. Esto siempre y cuando sean excluyentes, no lo olviden. ¿Sí? Si quiero saber la probabilidad de dos eventos
de dos o más eventos excluyentes al mismo tiempo, lo que debo hacer es sumar. ¿Ya? ¿Jóvenes? Dice, cuando se quiere conocer la qué, perdón. La probabilidad de dos eventos excluyentes al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Terminó? Sí, gracias. Se suma la probabilidad de los eventos, ¿eh? ¿Sí? Bien, pero ¿todos los eventos serán excluyentes? Bueno, en lo que hemos mostrado hasta aquí, sí. Pero, ¿qué tal? Vean, por favor, escuchen esto para que traten de razonar lo que quiero que razonen. Una pareja de individuos que conoce a alguno de ustedes y que sabe que estudió genética, les preguntan, oye, ya que tú estudiaste genética, nosotros queremos tener hijos, dime, ¿cuál es la probabilidad de que nazca niña o niño? ¿Qué le contesta a ustedes? Cualquiera de ustedes, ¿qué les contestaría? Que la probabilidad de que sea niña es un medio, ¿cierto? Y que la probabilidad de que sea un niño es un medio. Ajá. Y eso le respondieron y se despidieron y cada quien se fue para su casa. ¿Sí? Ahora, unos años después, se encuentran y se enteran de que esa pareja ya tienen dos descendientes. Uh-huh. Dos descendientes de la generación filial 1, claro, de esta pareja. E inmediatamente los acusa de mentirosos. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué soy mentiroso? Bueno, porque tú me dijiste que la probabilidad de que tuviera una niña es un medio y la probabilidad de que tuviera un niño es un medio. Bueno, pues te informo que el primer descendiente que tuvimos fue niña, ¿sí? Y que el segundo descendiente que tuvimos también fue niña. Por lo tanto, nos engañaste. ¿Por qué? Si tú me dijiste que era un medio y un medio, si el primer hijo que tuvimos fue niña, el segundo debió haber sido niño. ¿Qué le responderían ustedes? ¿Tienen razón? La probabilidad es en cada parto, bueno, en cada embarazo. No es una para todo. Exactamente. Es que son Quiere elementos decir, excluyentes, ¿eh? no son el mismo evento. Exactamente. Que no son excluyentes, ¿sí? Que cada embarazo tiene su propia probabilidad. Por lo tanto, el primer embarazo es independiente del segundo embarazo, ¿sí? Por lo tanto, hay eventos que no son excluyentes, que son ¿cómo? Chicos, acabo de decir el nombre, ¿cómo se llaman? Independientes. Independientes, ¿sí? Entonces, la segunda ley es la ley de los eventos independientes. Y descríbanlo así. La ocurrencia de un evento no impide la manifestación de otro. Ahora, punto y seguido, si se quiere conocer la probabilidad de varios eventos independientes, al mismo tiempo,
entonces se multiplica la probabilidad de cada evento. ¿Sí? ¿Cómo lo expresamos? Pues la probabilidad del evento 1 se multiplica por la probabilidad del evento 2. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo, chicos? Ya saben ustedes que los paréntesis significan multiplicación, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces veamos. En este caso, ¿sí? Aquí tengo yo una cruza monohíbrida, pero puedo hablar de un cruzamiento dihíbrido, ¿sí? En donde considere tanto el color como la forma de la semilla, es decir, amarillo rugoso por verde, ¿qué? Liso, ¿sí? Si aquí yo ya manejé por separado la cruza amarilla por verde. Aquí ya estoy planteando una cruza donde considero 2 pares de caracteres, pero cada par es independiente del otro par. Por ejemplo, amarillo y verde. Amarillo y verde son eventos excluyentes, ¿de acuerdo? Un individuo o es amarillo o es verde. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, señalo también que rugoso y liso son eventos ¿de qué tipo? Excluyentes también. Una semilla no puede ser lisa y rugosa al mismo tiempo. O es lisa o es rugosa. Pero también hay que considerar que el par de caracteres amarillo o verde es independiente del otro par de caracteres. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, pues porque estos caracteres se encuentran localizados, los genes que determinan estos caracteres se encuentran localizados en cromosomas diferentes. Vamos a suponer que el color se encuentra localizado en el par 3 de los chícharos. Entonces, si yo tengo un individuo con semilla amarilla, el gen responsable de ese color está localizado en el par 3 de cromosomas. Si tengo otro individuo con semilla verde, el gen responsable de este color también está localizado en el cromosoma, en el par 3 y ocupando exactamente la misma altura. ¿Se acuerdan de nuestros cromosomas? ¿Cómo eran, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a suponer que este es el par 3, ¿sí? Y que el otro no me va a quedar exactamente igual, pero imagínenselo. Es el homólogo. Si el gen está localizado abajito, ¿qué estoy haciendo? Otra vez, no lo puedo mover. Bueno, si el gen está localizado en esta partecita, vean dónde está el cursor, en este cromosoma, en el homólogo también estará ahí, en esa misma región. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces, cuando digo que están localizados en cromosomas diferentes, deben entender entonces que los rugosos están en otro par. Por ejemplo, pensemos, están en el par 1, ¿sí? Por lo tanto, los genes que producen el color son independientes
de los genes responsables de producir la forma. ¿Cómo que son independientes? Sí, es que están localizados en cromosomas diferentes, ¿sí? Por eso son independientes, porque cuando se forman los gametos, los genes se van a mover como unidades independientes. ¿Sí entienden eso, jóvenes? Chicos, pregunté, ¿se entienden? Sí, profesor. Bien, entonces. Sí, son profesora. independientes. Así que, como son independientes, los puedo manejar por separado, ¿sí? Yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento? Probabilidad, quién sabe qué escribí, de que ocurra amarillo, liso. ¿Cuál es la probabilidad, jóvenes? Primero, vamos con el color, ya está desarrollado aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca el amarillo? 1/2. Aquí está la cruza. ¿La probabilidad de que ocurra el amarillo es 1/2? Sería 3/4. Claro, que 3/4. ¿Por qué? Pues porque es este genotipo y el que me va a producir el color amarillo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, No, profesor. profesor. Entonces, la probabilidad de que ocurra ya no escribí aquí, ¿verdad? De que ocurra, ¿qué dije? Amarillo. ¿Qué dije? ¿Liso? ¿Sí, jóvenes, o no? Sí, profe. Bien. La probabilidad de que ocurra el amarillo, ¿cuál es? Ya me dijeron. ¿3 qué? 3/4. ¿De dónde salió ese 3/4? Del análisis de esta cruza. Aquí es donde estamos considerando el color. Ahora, voy con la forma. Liso. Bueno, ¿tengo que hacer toda la cruza o mentalmente puedo hacer los cambios, ¿verdad? Si no puedo hacerlos mentalmente, entonces, ¿qué hago? Pues desarrollo la cruza. ¿Qué tendría que poner en la cruza? ¿Qué es liso por rugoso? Genotipo de liso. ¿Alguien me puede decir el genotipo de liso? ¿R Nadie. minúscula? No, mayúsculas. ¿Por qué mayúsculas? Es dominante. Uh-huh. Y R minúscula para el rugoso. F1. ¿Cómo sería la F1? ¿Qué genes tendría? R mayúscula, R minúscula. Si me voy hasta la F2 por cruzamiento de F1 por F1, ¿qué es lo que se va a producir en la F2? A ver, chicos. ¿Qué gametos formaría ese individuo de la F1? 2 gametos. Formaría dos tipos de- 2 gametos. En uno llevaría R mayúscula y en otros R minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El otro individuo, ¿qué tipo de gametos formaría? Exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Si se fecundara este con este, ¿qué genotipo formaría? El homocigoto dominante. Si fuera la fecundación entre este gameto con este, ¿qué daría como resultado? Heterocigoto. Heterocigoto. Y si fuera este gameto con este, ¿qué daría como consecuencia de esto? Heterocigoto. Heterocigoto. Otra vez heterocigoto, ¿verdad? Y si fuera este por este, ¿qué daría como resultado? Homocigoto Recesivo. Un homocigoto recesivo. ¿Sí? Ya está. Entonces, la pregunta que me hicieron acá, ¿cuál es? Aquí ¿Qué está. probabilidad hay de que Liso. ¿Cuál es la probabilidad de liso? 1/4? Igual. Ajá. ¿Un 3 cuarto? cuartos. 3 También. cuartos. 3 cuartos, porque este genotipo, este y este, me van a producir la forma lisa.
Entonces, formaliza, ¿cuánto dijeron? 3/4. Ahora, 3/4. como son eventos independientes, ¿qué hago? Multiplicarlos. Multiplicarlos. Lo multiplico, entonces multiplican y ¿a qué es igual? Chicos. 9/16. 9/16, perdón. 9/16, ¿sí? A fuercita, 9/16, ¿sí? Esto es igual a 9/16. ¿Que no se acuerdan cómo se hacen las operaciones? Pues revisen un tutorial, ¿sí? ¿Por qué se les puede haber olvidado? Pues porque casi nunca las usan, ¿no? Pero como ya lo trabajaron y dejaron de usarlo, a eso se le llama conocimiento obliterado, ¿sí? ¿Cómo lo pueden traer otra vez? ¿Cómo lo pueden rescatar para que esté activo en su cerebro? Bueno, revisen un tutorial o revisen sus apuntes de primaria o no sé dónde ven esto y van a recordarse, ¿sí? El recordar es muy fácil cuando ya sabemos hacer algo, ¿sí? Esto ya lo saben hacer, no sería nuevo para ustedes. Solo repásenlo en un tutorial o revisen sus notas. Entonces, ¿está entendido lo que hicimos? Sí, profesor. Bien, ahora vamos a hacer otros ejercicios donde vamos a aplicar esto. Esto mismo que hicimos lo vamos a aplicar en otro tipo de cruzas y en otro tipo de individuos. Por favor, díganme cuál sería el genotipo de un pentahíbrido. ¿Qué quiere decir pentahíbrido? 5 pares de caracteres. Que es heterocigoto en 5 pares de genes. Eso quiere decir pentahíbrido. ¿Está entendible, chicos? ¿Sí? Sí, profe. No es 5 pares de genes, son 5 pares de genes en heterocigosis, si no, no es pentahíbrido. ¿Sí? Díganme alguno de ustedes cómo escribo el genotipo utilizando las letras iniciales del abecedario. ¿Cómo lo escribo? En A. ¿Qué escribo? Heterocigoto en la letra A. Heterocigoto en la letra B. Heterocigoto en la letra C. Vamos a brincarnos la C. En la D. Luego. Heterocigoto en E. Y en la letra F. Heterocigoto. Nos vamos a brincar la F. Les explico por qué me brinco la C y la F. Porque ustedes la mayúscula y la minúscula la escriben casi igual. Y entonces luego se andan confundiendo. ¿Sí? Entonces, ahorita excluyo esas para evitar que se anden confundiendo con detalles tan pequeños, ¿de acuerdo? Bien, entonces vean, aquí tengo un pentahíbrido. Si pensara que ese pentahíbrido se va a cruzar con otro igual, así estaría, ¿no? Ahora vean, ¿qué les puedo preguntar de aquí? O más bien, primero, ¿qué debo considerar? Que cada uno de estos pares de genes segrega de manera independiente. Ay, diablos, ¿y qué dije? Con eso, dije que los genes A están localizados en cromosomas diferentes a B y en cromosomas diferentes a D, en cromosomas diferentes a, ¿cuál sigue? D, en cromosomas diferentes a G,
¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo primero que deben entender. Ujú. Por eso dije que los genes se segregan, ¿sí? Bien, ya tengo ahí acomodaditos los genes. Uf. Los genotipos. Ahora escuchen. ¿Cuál sería la probabilidad? Me falta poner aquí una cosa. Que este es el individuo número 1 y que este es el individuo número 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí. ¿Qué probabilidad hay de que el individuo número 1 forme el gameto? ¿Qué me contestan? Como son eventos independientes, puedo ir obteniendo la probabilidad de cada par de forma independiente, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos de uno por uno. Así que entonces pregunto, probabilidad de que ocurra A mayúscula. Un medio. Un medio. ¿Mm? Un medio. Un medio. ¿De dónde sacó que era un medio? Solo hay dos Aquí está. posibles. Ajá, aquí está el análisis, ¿ah? Si este es mi espacio muestral y este es igual a 1, ¿cuántas veces aparece A mayúscula del total de eventos? 1 de 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ¿Sí? profe. Chicos, pregunto, ¿está entendible o no? Sí. Sí, profesora. Sí, profe, ya sí. Bueno, vamos con B. ¿Cuál es su probabilidad? Un medio. Igual a un medio. ¿Cuál es la probabilidad del que sigue? Un medio. También un medio. ¿El que sigue? Un medio. También un medio. ¿El que sigue? También un medio. ¿Y el que sigue? Un medio. También Un un medio. medio. ¿Sí? Bueno, pero quiero saber la probabilidad en conjunto. ¿Cuál es la probabilidad en conjunto? 1 de 32. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ujú. O sea, su probabilidad es un 32avo. ¿De acuerdo, chicos? Ahora pregunto, de cruzar a estos dos pentahíbridos, ¿cuál es la probabilidad de que se forme el genotipo? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, para responderlo, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este genotipo? ¿No saben? Aquí está la 3 cruz. cuartos. Aquí Un está la cuarto. cruz. Un cuarto. ¿Cuánto? Un cuarto. ¿Un cuarto? Efectivamente, un cuarto. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad del siguiente genotipo? 2 cuartos. ¿Están de acuerdo que son 2 cuartos? Sí. Probabilidad del que Sí, sigue. profe. 2 cuartos también. Ujú. Del que sigue. Un cuarto. Un cuarto. Ajá. Y del último. Un También cuarto. un cuarto. Ujú. En conjunto. 4 32avos. ¿4 qué? 32. No es cierto, miento. Ajá. 1024.
sobre Exactamente. 1024. 1024. ¿Por qué? 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256 y por 4, 1024. ¿Sí, ya está, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurra el fenotipo dominante? Vamos a ponerlo en minúscula. Dominante, recesivo y dominante. ¿Cuál es su probabilidad? A ver, del primero, ¿cómo sería? 1/2. 3/4. ¿Por qué 1/2? No, creo que me confundí. Estaba viendo lo de arriba. ¿Cuál la de arriba? Que tocara A y A de ambos. Entonces pensaba que era de 1/2, pero no. Era 1/4. Entonces, dominante, ¿cuánto es? 1/4. 1/4. ¿Cómo que 1/4? 3/4. 3/4. ¿Por qué 3/4? Pues revisen, miren, aquí está la cruza. Los que tienen palomitas son dominantes. ¿Cuántos aparecen del total teórico? 3. 3 de 4, por eso son 3/4. ¿Se entiende, jóvenes? Para el que sigue. También sería 3/4. 2. También sería 3/4. Para el que sigue. 1/4. 1/4. Ujú. Para el que sigue. 1/4. 1/4. Para el último. 3/4. 3/4. Ajá. En la 3/4. probabilidad conjunta, ¿cuánto es? 27 sobre 1024. 27 sobre 1024. Ujú. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora bien, voy a cambiar al individuo, voy a cambiar el genotipo de uno de los individuos. ¿Sí? El individuo número 2, el individuo número 1 mantiene esos genes, ese genotipo, pero el individuo número 2 cambia. Vean, por favor. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca el mismo tipo de gametos? A ver, díganme ahora, chicos. ¿Del individuo 1 o del individuo 2? Oh, tiene razón, del individuo 2. Para A sería 1. Bueno, díganme en total ya. 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1. ¿Cuál es la probabilidad ¿De 0? total? ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? ¿Un 16avo? Bueno, probabilidad para A, mayúscula 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Probabilidad para B mayúscula, ¿cuánto es? 1/2. 1/2. Probabilidad para D minúscula, ¿cuánto es? 1/2. Medio. Uh-huh. Probabilidad para E mayúscula, 1/2. Probabilidad para
G minúscula. 0. 1. 1. ¿Por qué 1? Vea el genotipo que tiene. ¿Qué probabilidad ambas hay son de que G aporte minúscula. G mayúscula? 0. Ninguna. Ninguna, por lo tanto es 0. Y todo número multiplicado por 0 es igual a 0. O sea, no existe la posibilidad de que forme este tipo de gametos. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Profesora. Ahora, si cruzamos a estos dos individuos, ¿qué probabilidad hay de que se forme el genotipo que está escrito ahí? Ahora, ya no solamente pueden aplicar tienen que hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues aquí tengo indicada otra cruza, ¿verdad? Un individuo que forma dos tipos de gametos como estos y el otro individuo que forma solo un tipo de gametos, que es este. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Si profesora. fecundaran esos dos, tendríamos este genotipo. Y si fueran los otros, este genotipo. ¿Ya? Ahora, nuestro espacio muestral es este. ¿Cuál es la probabilidad de que se forme el homocigoto dominante? Un medio. Medio. Claro, es un medio. ¿Sí? Ahora, vamos con el que sigue. Probabilidad de que se forme el heterocigoto, de cruzar un heterocigoto por un heterocigoto. Ahora sí es lo mismo que acá. ¿Cuál es su probabilidad? 2/4. 2/4. ¿Cuánto? 2/4. 2/4. Probabilidad para el par que sigue. 2/4. 2/4. Para el que sigue. 1/4. 1/4. Para el que sigue me dijeron 1/4, ¿verdad? Y para el último. Un medio. Un medio. ¿Alguien tiene duda de por qué es un medio? Sí, profesora, yo no entendí por qué es un medio. Porque va a cruzar este por este. Entonces, el individuo 1 forma dos tipos de gametos, estos. Y el individuo 2 solamente forma este tipo de gametos, ¿de acuerdo? Si se fecundaran, tendríamos estas posibilidades. Ahí está, nuestro espacio muestral entonces es este. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento homocigoto recesivo? ¿Compañera? Un medio. Un medio, ¿Ya profesora. vio? Sí, ¿Ya muchas vio gracias. de dónde salió un medio? Sí, gracias. Bien, ahora sí, probabilidad conjunta. ¿4 sobre 256? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 2, 128 por 2, 256. 4, 256 avos. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos con el último. ¿Qué probabilidad hay de que se forme ese fenotipo? ¿Un medio? No es. ¿Es 1?
Ah, me está diciendo para el primer dominante. Ujú. ¿Sí? Eso Sí. me dijo para el primer carácter que es dominante, ¿sí? Sí. Ah, efectivamente es 1. Para el siguiente dominante, ¿cuánto 3 es? cuartos. 3/4. Para el que sigue, 1/4. 1/4. ujú. Para el que sigue, Un Un cuarto. cuarto. Solo 1/4. y para el último, 0. Un medio. ¿cómo cree? Un medio. 1 medio. 1 medio. Un medio. Sí, de aquí salió, aquí está la cruz, vela. Cierto. Este me produce dominante, ¿cierto? Y este recesivo. ¿Cuántas veces aparece el dominante? ¿Una de cuántas? Una de 2. Por eso Un es 1 medio. Ahora, en conjunto, ¿cuánto es? Tres sobre 128. 4 por 4, 16, 64. 3 sobre 128. ¿Está entendible, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, es Sí, así profesor. como entonces utilizamos sobre todo la segunda ley, que es la de los eventos independientes. ¿De acuerdo, jóvenes? A esto yo le llamo atajos. Imagínense que hubiéramos hecho la cruza entre 2 pentahíbridos, ¿cuántas combinaciones totales sacaríamos? Vean la tablita que trabajamos ayer. ¿Cuántas combinaciones totales? Chicos, si tenemos 5 pares de genes en la segregando, ¿cuántas combinaciones totales se producen? Vean la tablita que trabajamos ayer. 1024. No es la de G cuadrada, es la otra. 1024. 1024. 24. ¿Se imaginan hacer una cruza con 1024 combinaciones para encontrar este genotipo? Está en chino, ¿verdad? Peor que chino. Entonces, esta herramienta se llama, digo yo que se deben llamar atajos, más bien nos permite hacer atajos, ¿verdad? Para resolver un problema. ¿Está entendible, jóvenes? Sí. Sí, Bien, profesora. ¿alguna pregunta hasta aquí? Parece que me quedé sola en un panteón, ¿no? Sí, no entendí bien la parte. ¿Está de entendible? gametos. ¿Cómo? No le escuché. Donde los gametos, en este último ejercicio que hicimos, ahí en el A da 1, a esa parte no entendí. ¿Por qué da 1? Ajá. Porque estamos hablando de este individuo. O sea, ¿qué tipo de gametos puede producir este individuo? Este. Ajá. Entonces vea, para A, vea los genes. La probabilidad de que cuando forme sus gametos incorpore una A mayúscula, ¿cuál es? A ver, dígame usted que tiene dudas, solamente de aquí dígame. ¿Cuál es la probabilidad de que considerando solo este par de genes, cuando forme sus gametos incorpore A mayúscula? Sí, sería 1 porque las dos son Así mayúsculas. está, por eso aquí dice 1. Ajá. Me confundí. Probabilidad de que considerando el siguiente par de genes. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente par? Este. Se forme B mayúscula. Sí, sería 1 medio, solo hay una B mayúscula. Ajá. ¿Ya resolvió su duda? ¿Ya vio de dónde salió? Sí, me confundí un poco porque en el otro extremo hay A mayúscula y A minúscula.
pero solo... pero ese es en otro individuo. En el número 2 no hay Ajá. heterocigosis en A. Ah, sí. Sí. Ajá, ¿y tiene claro por qué la probabilidad es 0? Sí, porque ahí no hay ninguna G mayúscula, las dos son minúsculas. Exacto. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo. Adelante. En la parte del fenotipo, en el primer dominante, ¿por qué es 1? Ve a quiénes cruzamos. Ve el genotipo de este y ve el genotipo de este. Aquí está desarrollada en la cruz. Aquí está. Entonces, vea. Este genotipo, ¿qué fenotipo me produce? Ah, sí, dominante. ¿Y el otro? Sí, también. Ah, con razón. Por eso es 1. Ah, ok. Esa era mi duda, profe. Gracias. Bueno, entonces, recomendación, pues échenle ojo qué cruzan con qué, ¿verdad? No se dejen engañar, ¿verdad? Miren, yo con frecuencia escucho que antes de pensar ya dieron la respuesta. No den la respuesta sin pensar, porque si eso lo ejecutan en un examen, pues lo lleva casi a un error, ya que tengan una respuesta mal. Entonces, más vale hacerlo con calma, con cuidado, ¿sí? Antes de dar una respuesta sin pensar. ¿Por qué? Porque luego queremos hacer todo al fregadazo, ¿verdad? Rapidito, rapidito. No, hay que hacerlo con calma, ¿sí? Si ustedes vieron una película que a mí me encanta, no sé ni por qué, que se llama El Tirador, dice ese señor que no, que siempre ir corriendo no significa ir rápido, ¿sí? Hay que ir con calma para avanzar rápido, ¿sí? Y es cierto, hay que hacer las cosas con calma para que salgan bien. Si no, porque queremos hacer todo rapidito y de volada, luego nos equivocamos mucho. Entonces, háganlo con calma. ¿Sí, chicos? Sean muy cuidadosos de comparar, ir con cuidado. El primer par con el primer par, el segundo con el segundo y así. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir para que entremos al siguiente tema de esta unidad. Esta unidad es larguísima. Y el problema es que entré a una reunión de academia y se cerraron todos mis archivos que tenía listos para dar clase. Permítanme tantito nada más que aquí PowerPoint abra la presentación. Oh, ahora sí fue rápido. Bueno, siguiente tema de esta unidad, que les decía que es una unidad larga, se llama herencia simple. Sí, es el segundo tema de esta unidad, herencia simple. ¿Qué vamos a ver en herencia simple? Bueno, primero déjenme dar los antecedentes y luego vamos a ver el contenido de este tema, ¿de acuerdo? Entonces, pongan de una vez ya herencia simple y ahorita ponemos antecedentes y luego vamos a ver el contenido. Entonces, estamos en antecedentes. Bien, para que podamos entender a lo que se refiere la herencia simple, vamos a retomar primero los trabajos que Mendel hizo. Mendel, todos los trabajos que él hizo, consideró en sus cruzas un par de caracteres alternos, ¿sí? Trabajos posteriores a él demostraron que no solamente en el chícharo se producían los resultados que Mendel observó. ¿Cuáles son los resultados que él observó? ¿Alguien se acuerda de lo que decíamos que era la regularidad de lo que él observaba? ¿Alguien se acuerda, chicos?
¿Como el color de la semilla, profe? Ajá, pero no solo fue el color de la semilla, es más. ¿Qué más? Su forma. No. La forma La de la regularidad que él observó de todos sus trabajos, de todo lo que él hizo. 3-1. Exactamente. Esa es la regularidad que él observó. ¿Sí? Aquí está. Ustedes incluso sacaron su proporción. Ajá, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esta es la regularidad importante que él sacó y es la regularidad que otros investigadores observaron haciendo diferentes tipos de cruzas. ¿Qué nos indica esta regularidad, perdón? Que hay dos caracteres, ¿de acuerdo? Que si lo analizáramos en cualquier población, diríamos que al existir dos caracteres y uno aparecer en mayor cantidad que otro. ¿Por qué tú eres tan bonita, mía? Sí, nos presta. Pues vamos a esperar a que el compañero termine de platicar o no sé qué esté haciendo, ¿verdad? Tiene el micrófono abierto. Bien, retomo entonces. Lo que Mendel encontró es esta regularidad en el comportamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en cualquier población que encontremos dos caracteres alternos, ¿sí? Uno aparece en mayor cantidad que otro. Y si esa diferencia en las cantidades se presenta como 3-1, ¿sí? Esta es la regularidad que Mendel encontró en sus trabajos. Otros investigadores haciendo los experimentos en otras especies encontraron esta regularidad. ¿Qué nos quiere decir la presencia o qué nos quiere decir esa regularidad? Que la presencia de dos caracteres alternos en cualquier especie que nosotros consideremos nos lleva a deducir, en primer lugar, que tenemos que la presencia de estos dos caracteres, y si uno de ellos se presenta en mayor cantidad, ¿qué nos indica? Que uno de ellos es el carácter dominante y el otro es, por lo tanto, el carácter recesivo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesora. Les muestro aquí un ejemplo donde hay dos caracteres alternos. Estoy mostrando el color de la melena en los leones. Vamos a suponer que nos mandan a nosotros ahí al África, a donde viven los leones, a contabilizar las melenas, ¿sí? Encontramos que en el caso de la melena negra aparece menos individuos que los de color amarillo, los de melena amarilla, ¿sí? Estos aparecen más. Así que lo primero que tendríamos que decir es, probablemente la melena amarilla es dominante sobre el negro. ¿Por qué digo probablemente? Porque para poder hacer una afirmación más tajante, necesito contar, ¿sí? Y probar que se va a cumplir la proporción 3-1. Si encuentro ese cumplimiento de 3-1, ahora sí puedo afirmar que uno de los dos caracteres es dominante, ¿sí? Vamos a suponer que encontramos $400 leones con melena negra, mientras que encontramos 1,190 de melena amarilla.
Por la cantidad pudiéramos suponer que la melena amarilla es dominante sobre la negra, ¿cierto o no? Sí, Sí. Bueno, demuéstrenme que se cumple la proporción 3:1. sí se ¿Cómo cumple. le van a hacer? Sí se Dividir. cumple dividiendo 1190 división. entre 400. Ajá, ¿cuánto le salió? 2.975. Ujú. Que podemos redondear a 3, ¿verdad? A 3. 2.9. Oh, quién sabe qué estoy escribiendo. 2.9. ¿Y este cuántos? 1, ¿sí? Uno. Entonces, si se está cumpliendo la proporción 3:1, ahora sí podemos afirmar. ¿Qué? ¿Qué podemos afirmar? Que la melena Que la melena amarilla amarilla. es dominante. Ante Ajá. Y por lo tanto podemos establecer símbolos. ¿Qué gen es responsable del color de la melena amarilla? A mayúscula. A mayúscula propone la compañera. ¿Y qué gen responsable de la melena negra entonces? Minúscula. A minúscula. A minúscula, ¿de acuerdo? Genotipos probables del amarillo. Chicos. Homocigoto, dominante y heterocigoto. Ajá. Homocigoto, dominante y heterocigoto, estoy de acuerdo. ¿Sí? Genotipos de los individuos de melena negra. Homocigoto recesivo. Genotipos, aquí solamente hay un genotipo, que es este. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ven cómo si encontramos en una población X, en este caso les muestro una población silvestre o salvaje, ¿sí? No está controlada por nosotros, pero también si nos ponemos a contar y encontráramos que aparecen 1190 de melena amarilla y 400 de melena negra, esto nos indica el carácter dominante es la melena amarilla. Y de ahí deducimos los genes y genotipos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, por favor. Sí. Bien. Sí. Entonces, así como Mendel utilizó sus chícharos para demostrar ese 3:1, si nosotros nos encontramos una población salvaje y encontramos dos caracteres alternos y hacemos este análisis, también podemos decir que hay un gen dominante y su par alelomórfico es recesivo. ¿De acuerdo? Bien, pero esto también aparece en las plantas que nosotros cultivamos. ¿Qué cultivamos? Pues aquí les muestro un caso de el tipo de sandía. La sandía es el cultivo de la sandía y les muestro dos pares de caracteres alternos. Podemos encontrar en la forma del fruto y el color de la pulpa, ¿sí? Si nosotros encontráramos que hay más de fruto alargado que de fruto redondo, podemos suponer entonces que este es el dominante. Si al hacer el conteo pertinente encontramos que de cada 4 individuos, 3 son de forma, 3 tienen el fruto ovalado y 1 tiene el fruto redondo, ¿sí? ¿Esto qué nos está diciendo? Que de cada 4 individuos, 3 tienen el carácter dominante, que es la forma alargada, contra 1 contra 1 que tiene el carácter recesivo, que es la forma redonda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vean que aquí ya estoy utilizando algo que les dije que nos iba a ser útil. Este 4, váyanse a la tablita que trabajamos la clase pasada y váyanse a la columna que les pedí que marcaran, que es la de combinaciones totales. ¿Ya, chicos? Ya, profesor. Encuentren el renglón donde dice 4 combinaciones totales y muévanse a la columna donde dice pares de genes. Pares de genes.
¿Qué nos dice la columna? ¿Cuántos pares de genes regulan estos dos caracteres? Un par. Ujú. Un par. ¿Y cuál es ese par? El par es el gen dominante que regula a este y el gen recesivo que regula esta forma. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de que entiendan? Sí. ¿Sí? Entonces, vean, este 4 nos indica las características están reguladas por un par de genes. ¿Qué genes? Esos son genes. Ahora, ¿qué genotipos? Como ya sabemos que este es el carácter dominante, ¿qué genotipos puede tener fruto alargado? Homocigoto dominante y heterocigoto. Uh-huh. ¿Y qué genotipos puede tener el de fruto redondo? Homocigoto Que ya recesivo. sabemos que es el recesivo. Homocigoto recesivo. Exactamente. Solo uno, que es la homocigosis recesiva. La escribiré por aquí a ver si se alcanza a ver. Difícil, ¿verdad? Que se alcance a ver. Bueno, ahí está. Ajá. Ahora, si fuéramos en el siguiente caso, otra vez encontramos dos caracteres alternos. ¿Qué podemos pensar? La primer hipótesis es que como son dos caracteres alternos, están regulados por un par de genes, ¿de acuerdo? Un gen debe actuar como dominante y uno como recesivo. Para demostrarlo tendríamos que contar. Y si encontramos que de cada 4 individuos, 3 tienen el fruto rojo, ¿qué me indica eso? De cada 4 individuos, 3 tienen el fruto, la pulpa roja, perdón, y 1 la pulpa amarilla, ¿esto qué me indica? Que la pulpa roja es dominante. Ajá, y que el carácter, este par de caracteres está regulado por un par de genes, no olviden eso, ¿sí? Si nuestra suma total de las proporciones nos produce 4, ese 4 ¿qué nos está indicando? Chicos. Número de combinaciones totales. Ajá, pero ¿qué? No, váyase a la columna otra, la que lleva. ¿Número de pares? Ajá. Encontramos el 4, pero cuando encontramos este 4, ¿qué deducimos de aquí? Deducimos que es un par de genes los que regulan la forma o el color de la fruta. Digo, de la pulpa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando encontramos ese 4, deducimos inmediatamente que es un par de alelos los que están regulando los caracteres que estemos analizando. ¿Cuántos caracteres analizamos aquí? Un par de caracteres, ¿eh? Un par de caracteres aquí y un par de caracteres acá. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesora. Bien. Así como en el caso de la sandía podemos observar eso, en el caso del melón también. Ya estamos por terminar, déjenme avanzar rapidito aquí. Bien, en el caso del melón tenemos aquí, ya estamos considerando ahora 2 pares de caracteres en el mismo individuo. En el caso de la sandía ven que estaban por separado, ¿sí? En un caso analizamos forma del fruto y en otro color de la pulpa. Aquí, en el mismo individuo, 2 caracteres alternos. ¿Cuáles son? El color de la pulpa, aquí es naranja, mientras acá es verde, y la textura de la piel, aquí es piel lisa y aquí es rugosa. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? Sí. Si nosotros encontramos de aquí 9331 que nos indica que cada par de caracteres está regulado por un par de genes, ¿de acuerdo? Entonces, nos explicamos aquí, como cada par de caracteres está regulado por un par de alelos, es herencia simple, ¿sí? Y hasta aquí hemos encontrado la explicación que Mendel decía, ¿sí? Es decir, que si encontramos siempre 2 alternativas para cada carácter,
estamos hablando indudablemente de una herencia simple. Y en esa herencia simple, un gen actúa como dominante y su par como recesivo. Sin embargo, en la naturaleza no solo encontramos esto. Vean, por favor. Aquí ya no hay 2 caracteres alternos, sino 3. ¿Sí? Mendel no encontró una situación donde había 3 caracteres alternos, o por lo menos no explicó qué pasaba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya no está regulado por genes dominantes y recesivos. Hay otra acción que es la que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, en lugar de aparecer 2 caracteres alternos, aparecen 3 y todavía vamos a encontrar casos en donde aparecen más de 3 caracteres alternos. Esto es lo que vamos a estudiar en adelante, ¿sí? Nos vamos a explicar por qué aparecen 3 caracteres alternos o por qué pueden aparecer más de 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta aquí le dejamos, seguimos en la siguiente clase. Ya vamos a entrar directamente a explicar esto. ¿Listo, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profe. Gracias. ¿Y ahora de qué se están riendo por ahí? Les digo que cierren sus micrófonos. Si no les interesa estar en clase, qué bueno, pero cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes en clase.